de lo que hemos podido ver esta semana que está ocurriendo en nuestro país, en nuestra población, es muy importante volver a enfatizar estos detalles que tenemos sobre COVID-19. Algo que es sumamente importante mencionar y que debemos de entender todas y todos es que lamentablemente la epidemia de COVID-19 en México no ha terminado. De hecho, esta epidemia continúa en el mundo, continúa presentándose el incremento de casos en los diferentes países. Y esto es sumamente importante porque conocemos que ya ha pasado mucho tiempo, prácticamente un año desde que fue detectado, ¿no?, y que inició esta epidemia. Es muy importante que a pesar de que ya ha pasado prácticamente un año, tenemos que seguir con las medidas preventivas. Y esto es importante nuevamente enfatizar. El virus de SARS-CoV-2, el que causa COVID-19, ¿no?, puede afectar a todas las personas de todas las edades. Entonces es sumamente importante reiterar nuevamente estos detalles, esta información. Previamente esta presentación la habíamos dado hace más o menos unos 6 meses, pero dada la situación que está ocurriendo en nuestro país, nuevamente hay que ponerla en el contexto para recordar las medidas que tenemos que realizar todas y todos para poder apoyar en disminuir la transmisión que está ocurriendo en nuestro país. La siguiente, por favor. ¿Cómo se transmite entonces el virus de SARS-CoV-2? Podría parecer que ya lo sabemos y que para todas y todos nos es muy fácil entender la dinámica de transmisión de la epidemia. Vamos a volver a repetir cómo es esta transmisión para que podamos tener en cuenta nuevamente estos detalles y poder aplicar las medidas preventivas lo mejor posible. Se transmite entonces de una persona infectada a otras. Esto es a través de las gotitas, ¿no?, que salen despedidas cuando una persona infectada tose, estornuda o exhala. Esto es muy importante y por ende también a partir de que si yo estoy infectada de COVID-19 tengo que, por supuesto, hacer algunas otras medidas que incluyen, ¿no?, el estornudo de etiqueta o tratar de mantener la sana distancia, como vamos a ver más adelante, con algunos detalles, por lo menos de 1.5 metros debe de realizarse esta distancia. También se transmite al tocar o estrechar la mano, por ejemplo, de una persona enferma y después tocarse boca, ojos o nariz. Y entonces, por ende, es realmente necesario que continuamente yo esté lavando mis manos con agua y jabón, dado que puedo, ¿no?, estar tratando, o si fuera yo una persona también que tiene COVID-19, puedo transmitir este virus y al estarme lavando las manos puedo pues estar eliminando el mismo, y es una medida que se tiene que hacer tantas veces sea posible durante el día. También puede ser que se puedan tocar objetos o superficies que estuvieran contaminadas con el virus y también nuevamente pues después tocarse la boca, los ojos o la nariz. Y entonces, por ende, pues es también importante hacer toda una limpieza de estas superficies, de los objetos que tocamos, etcétera, etcétera. Entonces, estos son, digamos que la parte de la transmisión, de cómo se da estas cadenas, ¿no?, que se van dando y se va transmitiendo a través de la población, a través de estas situaciones que he explicado aquí. La que sí. También es muy importante nuevamente enfatizar aquellos grupos, ¿no?, que consideramos como los grupos que tienen el riesgo de presentar mayores complicaciones. Es importante que las personas de 60 años o más que presenten sintomatología sepan, ¿no?, que es importante que una vez que inicie esta sintomatología tienen que referirse a la atención médica. Esto es sumamente importante y ya se ha detallado inclusive los tiempos que muchas veces pues se tardan también las personas en acudir a la atención médica, y en este caso si se forma parte de uno de estos grupos de riesgo no hay que esperar.
hay que acudir, por favor, a la atención médica para recibir la atención que el médico o la médica les proporcione y pues esto es sumamente importante para que el riesgo de complicarse sea mucho menor. También se incluyen en estos grupos a las mujeres embarazadas y también hemos estado revisando y enfatizando que si yo soy una persona que también presento alguna enfermedad crónica, como puede ser diabetes o hipertensión, también es sumamente importante acudir en cuanto se presente la sintomatología a la atención médica a recibir la atención como tal. Aquellas personas con enfermedades inmunodepresivas, personas también que tengan enfermedades cardíacas, pulmonares, renales, hepáticas, sanguíneas o metabólicas y también personas que tengan algún padecimiento pulmonar, como puede ser enfisema, bronquitis crónica o asma, también tienen que asistir a esta atención en cuanto se presente. Quienes presenten sintomatología, quienes padecen obesidad y sobrepeso y en su caso pues también considerar a los menores de 5 años como pues en algún tema de irritabilidad o alguna situación que también puedan ser un grupo vulnerable con alguna enfermedad, importante también llevarlo a la atención médica. ¿Cuándo sospechar entonces que se va o que tengo COVID-19? A pesar de que lo hemos estado mencionando de manera constante, frecuente y siempre en estas conferencias, es importante volver a repasar cómo puedo yo estar sospechando que pudiera yo tener COVID-19. Si tengo al menos 2 de estos síntomas, es decir, si empiezo con tos o con estornudos, si estoy con fiebre, si me empieza a doler la cabeza, es posible que se trate de COVID-19. También si se acompaña, ¿no?, por supuesto, de alguno de los siguientes síntomas, que puede ser si me duele la garganta, si empiezo con datos de escurrimiento nasal, si tengo los ojos rojos y si me empiezan a doler, por ejemplo, los músculos o las articulaciones, puede ser que se trate de COVID-19. Y aquí hay un detalle muy importante. Si hay dificultad para respirar, por supuesto, esto se presenta en los casos más graves, es una urgencia. Esto tiene que ir a la atención de urgencias lo más rápido posible. Lo que no, por supuesto, queremos es que se llegue hasta que se produzca este caso grave, sino que con los datos, que muchas veces son datos leves, si yo sé que soy de uno de los grupos vulnerables, rápidamente tengo que ir a mi atención médica. Entonces, lamentablemente estos son de la sintomatología que pues una persona con datos graves tiene, que es dificultad para respirar o falta de aire en los pulmones. La que sigue. ¿Cuándo debo solicitar nuevamente la valoración médica? Cuando presento síntomas y pertenezco a un sector de los grupos vulnerables con riesgo de complicación ante la pandemia, ¿no? Si te sientes mal, no debes de dejar pasar tiempo. Hay que pedir ayuda o hay que consultar cuanto antes. Esto es muy importante. Ante los primeros síntomas, entonces es importante acudir a la valoración. Como ya comentamos, quienes tienen que hacerlo mucho más rápido. ¿Y por qué? Porque pues puede llegar una complicación también de forma mucho más importante. Adelante. ¿Cuándo debo solicitar entonces la valoración de urgencia? Pues cuando hay dificultad para respirar, cuando tengo dolor torácico intenso, cuando empieza a faltar el aire. También hay algunos detalles en donde se puede ver que hay un cansancio extremo al caminar, ¿no?, o al hacer movimientos. Es decir, cuando falta precisamente el aire en actividades que normalmente pues no es así. También puede darse el detalle de que una persona pues presente ciertos datos de confusión. Esto es precisamente porque hay una falta de oxigenación. Entonces, esto es una urgencia y hay que ir a la medicina y al área de urgencias para recibir la atención. Reitero, ¿no?, que es importante entonces no dejar pasar tiempo una vez que la sintomatología se presenta en los grupos que pueden complicarse para asistir a la atención, por supuesto, para que el riesgo de complicaciones sea menor. Y bien, entonces,
Realmente también, si los síntomas no son graves, ¿no? Como se ha comentado, esta enfermedad puede tener una sintomatología leve, generalmente puede ser que se resuelva, ¿no? Sin necesidad de tratamiento o de una consulta médica. Como hemos informado también dentro de estas conferencias, pues al final, importante, si yo detecto que tengo alguno de estos síntomas que ya mencionamos previamente, pues tengo que, pues por supuesto, estar en un aislamiento, tomar las medidas que correspondan durante los 14 días para tratar de no transmitir esa enfermedad. También esta es una situación importante en este momento, ¿no? Tratar de reservar las salas de urgencias y las camas de hospitalización para los enfermos que son graves o que están presentando estas complicaciones que estamos revisando aquí y que realmente se trata de una urgencia, tienen que pues tratarse inmediatamente. Si hay dudas, pues hay que consultar precisamente con el médico, con la médica, y nuevamente recordar que ustedes pueden visitar la página de coronavirus.gov.mx, en donde para cada estado viene también un número telefónico al cual nuestra población puede llamar y puede comunicarse en caso de que haya alguna duda o que requiera contar con más información o detalles, pues en caso de presentar alguna sintomatología. La que sigue, por favor. Aquí algunos de los datos, ¿no? También de los números telefónicos y como un recordatorio a los cuales la población se puede comunicar, tanto el número de atención que tenemos en el sector salud y por supuesto lo que se ha enfatizado también en las últimas semanas en esta conferencia, el número 911 es un número, es una línea que está dedicada como parte de la emergencia, sin esperar, ¿no? Llamar para atención en caso de requerirlo. En la parte de la Ciudad de México también pues se tienen diferentes números telefónicos asignados. En la Ciudad de México es la parte de Locatel al 56 58 11 11, en específico también para poder acercarse a obtener información y algunos detalles ya más particulares, ¿no? En donde también se puede recibir información, por ejemplo, para atención a mujeres en embarazo, que están en parto, puerperio o lactancia. Se estableció una línea especial para ello, el teléfono del ISSSTE o el teléfono también que aparece para la parte del IMSS para ciertas otras, para citas y otros detalles. Todos estos datos, reitero, se encuentran en la página de coronavirus.gov.mx y es importante no olvidarlos, volver a recordar dónde todo y tener todo esto a la mano para que en caso necesario poder informarme sobre lo que está ocurriendo. Entonces, como parte, ¿no? de las medidas de mitigación y prevención de contagio, nuevamente enfatizamos el mensaje de quedarnos en casa, de evitar salir para actividades no esenciales. Esto es sumamente importante, es un detalle que queremos enfatizar el día de hoy, que hemos enfatizado en los últimos días. Es importantísimo quedarse en casa para disminuir la transmisión de los contagios, además de nuevamente recordar las medidas que todas y todos tenemos que implementar. Lavado de manos con una duración mínima de 20 segundos y tantas veces como sea necesario. Si no se tiene al alcance el lavado de manos, se puede utilizar alcohol gel al 70%. Esto es pues una alternativa. Sin embargo, lo que se recomienda principalmente es el lavado de manos. Evitar saludar de mano, evitar saludar de beso o evitar dar abrazos. Sabemos que viene una época especial, ¿no? para nuestra población y pues es importante que evitemos estos tres elementos para poder también disminuir la transmisión, quedarnos en casa y tratar de seguir todas estas medidas para seguir cuidándonos. También no olvidar, ¿no? a la sana distancia, a su sana distancia. Esto, ¿no? También es fundamental. Las medidas sociales
para reducir la frecuencia también que se tiene de contactos y con ello pues disminuir el riesgo de la propagación de las enfermedades transmisibles. Se sugiere, ¿no?, que el mínimo de la distancia que tenemos que mantener, que recomienda Susana Distancia, es de 1.50 metros. Esto es más o menos una distancia de 2 brazos, pero esto es también fundamental. No olvidemos esta parte de la sana distancia como una combinación de las medidas que tenemos que aplicar, que tenemos que seguir para seguir disminuyendo la transmisión, y más en este momento tan complejo que estamos viviendo, en donde estamos viendo que hay un incremento de casos importante para nuestra población. Entonces, trabajemos juntas y juntos para continuar disminuyendo, para aplicar estas medidas y pues para cuidarnos a su vez todas y todos a la vez. La que sigue. También importante, ¿no? Comentábamos utilizar la etiqueta respiratoria, es decir, tengo que utilizar la parte interna del codo al toser o estornudar cuando tenga yo a bien hacerlo para protegerme. Esto también es importante, que aunque yo traiga el cubrebocas, también tengo que hacer esta medida. Con todo y cubrebocas, tengo que toser o estornudar en el pliegue interno del codo. Esto es importante. Aunque yo traiga el cubrebocas, me tengo que proteger si estoy tosiendo o estoy estornudando con esta etiqueta respiratoria. Hay que evitar los lugares concurridos, ¿no? Esto es también muy particular. Es importante hacerlo, no estar en lugares concurridos. Hay que también aplicar el uso correcto del cubrebocas. El cubrebocas debe de proteger la nariz y la boca. Eso es muy importante para un uso adecuado y correcto del mismo. Entonces, hay que revisar que yo también, cuando me esté poniendo mi cubrebocas, lo traiga bien colocado, que es que me cubra la nariz y la boca, y de esta forma me estoy protegiendo y estoy protegiendo a los demás, además de todas las medidas que ya mencionamos. Es un conjunto de medidas que tenemos que seguir trabajando. La que sigue. También no olvidar que en casa pues tengo que continuar con medidas de mitigación y de prevención, que incluye hacer una higiene adecuada de los entornos. Tengo que ventilarlos y permitir la entrada del sol. Entonces, abrir ventanas, que la ventilación entre en el sitio de mi casa o el área donde yo permanezca, para que haya una higiene adecuada del entorno. También hay que limpiar las superficies que más se tocan. Vimos al principio de esta presentación que también pues al tocar, ¿no?, ciertas superficies pueden estar contaminadas. Entonces es importante que limpiemos las superficies, como por ejemplo los barandales, los apagadores, las manijas de las puertas. ¿Con qué los voy a limpiar? Con, por supuesto, el cloro comercial de uso común y agua es suficiente para poder hacer se utiliza como un desinfectante eficaz para hacer esta desinfección de superficies. Entonces, no olvidar también estas medidas que muchas veces las dejamos a un lado porque sabemos que traemos cubrebocas, que nos hemos lavado las manos, que aplicamos la sana distancia, etcétera, pero estas también son medidas importantes que tenemos que hacer en nuestro hogar o en el área en donde estemos, pues también, obviamente, si somos personal esencial, también en las actividades que realizamos, oficinas, etcétera, quienes estamos en esas oficinas, hay que aplicar estas medidas de higiene adecuada, ventilar las mismas, ¿no?, y permitir la entrada del sol. Entonces, continuemos practicando las medidas básicas de prevención. Toser o estornudar en la parte interna del codo. Importante también no difundir las noticias falsas, ¿no?, o información que pueda pues hacer o decir lo contrario a estas medidas, que son las medidas preventivas oficiales que están en la Secretaría de Salud y que a las cuales ustedes pueden acceder, insisto, en el portal de coronavirus.gov.mx, y también continuar lavando nuestras manos, como
dijimos, acudir al médico ante una urgencia, pero si soy de los grupos vulnerables, acudir sin esperar a la atención que corresponde. También es importante pues mantenerse en contacto con nuestros familiares y amigos con mayor riesgo de desarrollar enfermedades graves y pues mantenernos trabajando, insisto, para disminuir esta transmisión. La que sigue. Entonces, reitero el mensaje de este momento que estamos viviendo. Si te cuidas tú, nos cuidamos todas y todos. Esto es un trabajo conjunto en el que debemos seguir manteniendo estas medidas preventivas para disminuir la transmisión de esta epidemia que no termina y que continúa en el mundo y en nuestro país. La que sigue, por favor. Y que pues mantiene como tal el semáforo de riesgo epidémico, como lo estamos visualizando, y que tiene una vigencia del 21 de diciembre al 3 de enero. Visualizamos, ¿no?, que los estados que están en rojo, tenemos a 3 estados, la Ciudad de México, el Estado de México, Baja California, que tenemos 24 estados que se encuentran en naranja, 3 estados que están establecidos en este momento como estados con un nivel de color amarillo de riesgo, y 2 estados que permanecen con un semáforo verde, que sería Campeche y Chiapas en su caso. A pesar, ¿no?, de que los estados se encuentran en color verde, es importante que estas medidas se continúen y se continúen realizando. Independientemente del semáforo, las medidas las tenemos que seguir realizando, tenemos que cuidarnos entre todas y todos para seguir pues teniendo más estados en verde. Es muy importante continuar con esto que les acabo de presentar, por supuesto, para el beneficio de nuestra población, disminuir los casos y disminuir las lamentables defunciones. La que sigue, por favor. En particular, quisiéramos también enfatizar que hay un mayor puntaje en el semáforo naranja en estos estados: Sonora, Aguascalientes, Guanajuato, Zacatecas, Querétaro e Hidalgo. Es sumamente importante que se apliquen estas medidas que se acaban de mencionar, ya que hay un alto riesgo, ¿no?, de pasar a semáforo rojo, y por ende pues debemos continuar trabajando. Por favor. Entonces, es sumamente, es fundamental, ¿no?, conocer que esta epidemia ha sido una epidemia muy larga. Llevamos ya un año dando seguimiento, un año atendiendo la misma, un año en el que, por supuesto, quienes están al frente en los hospitales son las médicas, los médicos, el personal de enfermería, el personal que apoya en la parte de traslados, camilleros, camilleras. Nuestras heroínas y nuestros héroes están exhaustos. Tenemos que continuar trabajando, implementando las medidas preventivas, procurándonos y cuidándonos entre todas y todos para evitar el colapso de nuestros hospitales. Está en nuestras manos, está en sus manos continuar ayudando a nuestras heroínas y nuestros héroes para que disminuya la transmisión y también pues la parte de la hospitalización. Mantengamos sana distancia, ventilemos la casa y el lugar de trabajo, usemos el cubrebocas de manera correcta y adecuada, no vayamos a reuniones y fiestas sabiendo que viene una época en la cual estamos pues habituados a hacerlo. Procuremos mantenernos desde la vía virtual comunicadas y comunicados, y esto a su vez pues nos va a ayudar no solamente a los héroes y las heroínas, sino a todas y todos nosotros. Es un llamado urgente, vamos a quedarnos en casa. Si no tenemos que salir, por favor no lo hagamos. Es tiempo de cuidarnos, y si te cuidas tú, nos cuidamos todas y todos. Gracias.